Señor Requejo. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Nace esta ley con unas previsiones y en un entorno totalmente inesperadas y contradictorias, que hacen aconsejable, a nuestro juicio, rebajar los objetivos de descarbonización de la economía española propuestos por la ley en busca de unas condiciones más estables y controladas que faciliten la ahora ansiada recuperación. No hizo caso el Gobierno en las recomendaciones sanitarias y tampoco en las económicas, lo que nos ha llevado, por un lado, a la cabeza mundial de las estadísticas de mortalidad por habitante y a la mayor destrucción del PIB y de empleo. Tampoco aceptó nuestra enmienda a la totalidad de esta ley y, temiéndonos unos resultados similares con la aplicación, hemos presentado un conjunto de enmiendas parciales que pretenden mitigar los efectos negativos y preservar la economía española de un Gobierno irresponsable y sobrepasado por las circunstancias y, por si fuera poco, muy mal acompañado por fuerzas que no se caracterizan por su amor a España. Para empezar, destaco a su atención la enmienda relativa al artículo número 4, porque la relevancia de los asuntos desarrollados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PINEC, exigen que este documento sea aprobado por el procedimiento y naturaleza de las normas con rango de ley. Solo así se conseguirá dotar al marco establecido de la necesaria certidumbre y estabilidad, así como de someterlo a los distintos órganos consultivos del Estado y del Gobierno, a las aportaciones que se realicen en el seno del Poder Legislativo por los distintos grupos políticos y al control de los distintos órganos jurisdiccionales. Basten como tristes ejemplos recordar la ocultación reciente del Gobierno del informe del Consejo de Estado sobre el Real Decreto del reparto de los fondos de la Unión Europea, la designación de la Fiscal General del Estado o la inexplicable designación como empresa estratégica de la Aerolínea Plus Ultra. Con este Gobierno toda precaución es poca. Con nuestra enmienda al artículo 2, el Grupo parlamentario Vox busca la compatibilidad de la descarbonización con la sostenibilidad económica y la preservación de la productividad y competitividad con las empresas y la economía doméstica. El artículo 14 de la Constitución hace superfluo incluir como principio rector la igualdad entre hombres y mujeres. Dada la naturaleza y magnitud del proceso, el horizonte temporal considerado y las incertidumbres asociadas a este, se debería considerar principio fundamental de la neutralidad tecnológica. El Estado no debe arrogarse una posición omnisciente que le permita conocer qué fuentes energéticas conjugará con más eficacia la sostenibilidad ambiental con la económica. Proporcionará el mismo trato a todas las fuentes energéticas que permitan reducir las emisiones de CO2 sin excluir, por supuesto, la energía nuclear. Dado el deplorable estado económico actual, debería descartarse aquellas medidas que presumiblemente implicarán el encarecimiento de la energía. Los objetivos de reducción de CO2 no superarán en ningún caso los señalados por la Unión Europea. Nuestra enmienda de modificación al artículo 6, orientada a promover las centrales hidroeléctricas reversibles o de bombeo, con el fin de optimizar y reutilizar para otros usos como trasvases turísticos, etcétera, los preciosos 4.000 hectómetros cúbicos de agua que cada año se vierten al Atlántico por Portugal, porque se reservan exclusivamente a saltos hidroeléctricos sin reversibilidad. La reversión del uso de gran parte de esta agua a la agricultura fijaría población en la España rural, casi toda ella despoblada, y posibilitaría el desarrollo de sumideros naturales de carbono. No nos cansaremos de repetir que España necesita un nuevo plan hidrológico nacional, que se facilitaría con la recuperación de estos recursos. Por otra parte, la prevista instalación de 50 gigavatios de renovables podría tener una óptima dedicación y complemento en el servicio a estos embalses de bombeo que servirían para almacenar energía, punto débil de toda esta transición ecológica. Un aspecto muy preocupante y que la clase política parece no darse por enterada es el clamor popular de la España despoblada que va despertando con esta ola de renovables que arrolla los paisajes y transforma tierras de cultivo fértiles y pastizales tradicionales comunales en enormes plantas verdes, plantas azules, extensiones de placas solares. Y ya hay una planta de 1.300 hectáreas aprobadas. Solo en Zamora hay solicitados 1,5 gigavatio de fotovoltaicos. En un mundo que pasa hambre no podemos enterrar nuestras tierras fértiles bajo millones de paneles y espantar al turismo rural con bosques de molinos de más de 200 metros de altura. Es sorprendente cómo personajes que han militado y presumen de haber luchado toda su vida en reconocidas asociaciones ecologistas sucumben hoy al globalismo y se olvidan del medio ambiente y de la biodiversidad, como ayer mismo me señalaba un correo de la Sociedad Ornitológica Española, reclamando
cierto que esta ley no contempla la biodiversidad. Por todo esto, añadimos en las enmiendas al artículo 7, el 7 bis y el 7 cuartos relacionados con las energías renovables dirigidas a fomentar el acceso a la red de instalaciones eólicas y fotovoltaicas de menos de 150 kilovatios asociadas a instalaciones agrícolas y ganaderas, a priorizar la generación distribuida y el autoconsumo y a limitar los usos del suelo. La potencia instalada no podrá ser superior al doble de la demanda energética del municipio colindante. Se dará prioridad a las instalaciones fotovoltaicas que se instalen sobre tejados y suelos degradados o inservibles para otros usos. No me malinterpreten, no estamos en contra de las renovables, pero así no. Teniendo en cuenta el lastre que ha supuesto para nuestra dependencia energética del exterior y la envidiable irradiación solar de España, nuestro grupo apuesta también por la implantación de renovables y el apoyo a estas empresas españolas punteras en el mundo, como una oportunidad de acercarnos a la soberanía energética. Somos conscientes del gran desarrollo de nuestra industria petroquímica y confiamos en su capacidad de adaptación a estos nuevos estándares de descarbonización y economía circular, por lo que proponemos suprimir el artículo 8 y disposición adicional segunda que pretende limitar la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, lo que supone el empobrecimiento económico y una autolimitación sin sentido estratégico ni de futuro. Añadimos un apartado al artículo 9 para reconocer el papel de las centrales de ciclo combinado en su función de regulación de la potencia instantánea que circula por la red eléctrica y se exigen incentivos a estas centrales mientras no existan alternativas técnicamente desarrolladas y suficientes para llevar a cabo las funciones de regulación y frecuencia, de modo que la falta de rentabilidad de esas instalaciones no comprometa el desarrollo sostenible promovido por la ley. No olvidemos que ya tuvimos un serio susto el pasado 7 de enero con la desconexión de media Europa ante la bajada de la frecuencia eléctrica y el peligro real de producirse un cero, y la negativa de Francia a suministrarnos energía en esos momentos precarios. Se añade otro apartado orientado a que se considere el carbón como una reserva estratégica. En el artículo 10, 11 y 13 se propone el fomento no solo de gases renovables, sino también de otros combustibles de bajas emisiones. Y propugnamos que se computen tanto las emisiones directas como las indirectas. Por ejemplo, no solo las producidas por el tubo de escape de un vehículo, sino también las emitidas durante su fabricación. No quisiera terminar sin llamar la atención de que no nos ha gustado la tramitación de esta ley y la coalición socialcomunista ha monopolizado las sesiones con la presentación de transaccionales pactadas entre ellos mismos. Y solo en una sesión Señor se nos Requejo, permite… se ha excedido en 30 segundos. Lo digo porque hay 3 bloques, 7 minutos cada grupo, por ajustarnos. Todos los grupos se han ajustado a los tiempos. Me quedan 2 párrafos, por favor. Se nos permite presentar… le doy los 2 párrafos. En 7 minutos a 15 artículos y no se permite traer el número suficiente de expertos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, yo lo primero que quiero denunciar en esta comisión es la enorme estafa que supone esta votación, dado el escaso tiempo, menos de 48 horas, del que hemos dispuesto los diputados de esta comisión para preparar esta votación tan importante, con cientos de enmiendas que implican cambios económicos, sociales, tecnológicos, una ley que pretende transformar radicalmente el modo de vida de los españoles, nuestra economía, nuestra industria, y que necesitaría de una exigencia y rigurosidad absoluta. Esta ley, señorías, puede que sea la ley más importante de toda la legislatura. Y ustedes, miembros de este Gobierno socialcomunistarra, han decidido que quieren hacerlo de forma precipitada. Sí, comunista. No sé por qué se ríen, si es verdad, o no pactan ustedes con los herederos de ETA. Vale. Han decidido que quieren hacerlo de forma precipitada, sin consenso ninguno, y que, oiga, salga el sol por donde quiera. Esto es una auténtica tomadura de pelo y demuestra, en primer lugar, su falta de interés en el ámbito energético, en el ámbito industrial y medioambiental y, por supuesto, radiografía perfectamente el modus operandi al que nos tiene acostumbrados este Gobierno con su totalitarismo. Porque para ustedes lo importante es que esta ley salga cuanto antes, aunque vaya a perjudicar y afectar enormemente a nuestras empresas y a la forma de vida de los españoles, aunque no cuente ni con consenso político ni con consenso social, aunque gran parte de los diputados de esta comisión sigan exigiendo más tiempo, más análisis, más consenso.
Como ya hemos dicho desde nuestro grupo parlamentario en diversas ocasiones, esta ley condena a España a la penuria energética y al empobrecimiento. Por eso, desde Vox planteamos en su momento una enmienda a la totalidad, pero hemos planteado también varias enmiendas al articulado para evitar que al menos algunos de los puntos más peligrosos de esta ley puedan salir adelante. Algunos han sido expuestos ya por mi compañero durante el bloque 1 y ahora procederé a explicar algunas de las enmiendas del bloque 2 que realmente, como el resto de enmiendas, se han ninguneado de manera sistemática por todos los miembros de esta comisión, ninguneando no solo a los diputados aquí presentes, ni siquiera a los 52 diputados de Vox, sino a los casi 4 millones de españoles que nos han votado. Una falta de respeto absoluta. Por continuar, esta ley sectaria no es que sea intervencionista, es que, como ya se ha dicho también en otras intervenciones, atenta directamente contra la seguridad jurídica, indispensable, señorías, para poder atraer inversión, generar empleos, innovación y riqueza. Concretamente, en su artículo 18, desde Vox hemos solicitado la supresión de 2 artículos que atentan directamente sobre esta necesaria seguridad jurídica. De lo contrario, fábricas como la de ENCE en Pontevedra podrían ver declarada nula de pleno derecho su concesión de ocupación de dominio público marítimo terrestre. Estos artículos ponen en serio peligro la continuidad de cientos de empleos y la viabilidad de muchas industrias relacionadas con el mar. También en este bloque nuestro grupo parlamentario ha vuelto a incidir en la importancia del agua y la energía renovable, con sistemas de almacenamiento de bombeo reversible en las instalaciones hidráulicas, así como en la necesidad de incremento de la masa vegetal, con bosques y regadíos, que además tiene un efecto añadido de fijación de población, especialmente en zonas de la España vaciada, y del incremento del empleo y de la riqueza generalizada en toda España. Mientras algunos nos siguen llamando negacionistas, nosotros proponemos formas alternativas de reducciones de CO2, de manera que puedan ser compatibles con la generación de valor y riqueza. Y este es el plan de Vox para la creación de enormes sumideros de CO2. Vox propone un plan sensato y coherente con los objetivos de reducción de emisiones, de manera que se puedan generar enormes regadíos que actúen como auténticos sumideros de CO2. Podríamos conseguirlo gracias al aprovechamiento del agua, que actualmente acaba lamentablemente derrochada en el mar y que, recordemos, que excede el cumplimiento del convenio de Albufeira. El rescate de las concesiones hidroeléctricas, como también hemos propuesto, es una medida necesaria para el aprovechamiento del agua como almacenamiento de bombeo reversible, puesto que los pilares fundamentales para un mix energético sostenible serían, con una alta penetración de renovables, serían las centrales reversibles hidráulicas y las plantas nucleares. Además, las enmiendas que proponemos solucionarían el enfrentamiento entre españoles por el agua gracias a los trasvases, la expansión de la agricultura, el turismo y la generación, como ya he dicho, de riqueza. Con las interconexiones de las cuencas mediante trasvases por los casi 10.000 hectómetros cúbicos que podríamos conseguir, se podría crear un gran sumidero de CO2 para mejorar los vectores del cumplimiento de la normativa europea sin comprometer nuestra industria y poniendo en regadío 2,5 millones de hectáreas. Calculando a la baja, con el modelo que propone Vox se generarían al menos 2 empleos por hectárea. Si hacen cuentas, esta medida crearía unos 5 millones de empleos, fijaría población en la España despoblada, contribuiría a las absorciones de CO2 y mitigaría el problema de desequilibrio demográfico actual. ¿Van a seguir llamándonos negacionistas, señores de Podemos? Se puede reducir CO2 generando riqueza y empleo. Lo que pasa es que ustedes no quieren ni oír hablar de esto. Su propuesta está más enfocada en hundir en la miseria al resto de los españoles, mientras ustedes se enriquecen y viven en enormes chalets con piscina. No se rían, que saben que es verdad. Nosotros, al contrario de ustedes, tenemos el foco en la generación de empleo y riqueza y no en la destrucción de la misma. Además, que son medidas apoyadas y propuestas también por la Unión Europea para rebajar los niveles de emisiones, por lo que nadie podría o debería dudar de su validez. Desde Vox consideramos, por lo tanto, que estos sumideros naturales son muy importantes, pero también debe conseguirse que las tecnologías de eliminación de carbono, tales como la captura y almacenamiento de CO2, resulten rentables y se generalicen. Por ello, hemos también formulado enmiendas para que se tenga en cuenta de forma mucho más presente en esta ley las tecnologías que permitan reducir el CO2 sin perjudicar, insisto, la competitividad empresarial. Hablamos de las tecnologías Carbon Capture, Use and Storage, que permiten la captación de dióxido de carbono para su aprovechamiento en el uso como materia prima.
tanto en el uso como en su uso como materia prima. Este tipo de procedimientos, también en ámbitos como la edificación o la construcción, generan rentabilidad y resultan compatibles con la creación de riqueza dentro del marco de la descarbonización, en lugar de directamente vetar y prohibir las emisiones de CO2 que tanto le gusta a la izquierda. En relación con los artículos como el 31 de esta ley, como con el adoctrinamiento de todo el sistema educativo y universitario sobre la emergencia climática, pues qué decir que resulta de un totalitarismo puro, de nuevo, intentar inculcar a toda la juventud la visión ideológica, que no científica, del cambio climático. Estamos acostumbrados a que este Gobierno socialcomunista utilice la teoría de la defensa del medio ambiente para implantar su agenda ideológica tóxica con la que adoctrinan a nuestros menores. Pero en Vox votamos por la supresión de estos artículos ideológicos que absolutamente nada tienen que ver con el necesario cuidado del medio ambiente. Y termino, visto lo visto, tras ver cómo ignoran ustedes sistemáticamente las insistentes soluciones, propuestas e iniciativas que han sido sugeridas por este grupo parlamentario, podemos confirmar que a este Gobierno le importa entre muy poco o nada el poder generar una ley basada en un mínimo consenso, rigurosidad y sentido común. Pero no se preocupen, que pronto llegará Vox para deshacer todas las chapuzas que ustedes están cometiendo. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Bien, la enmienda más importante, nos parece más interesante entre las que corresponden a este bloque, es la enmienda a la exposición de motivos, porque es la que contiene los principios de la ley que nosotros habríamos hecho y que esperamos poder hacer alguna vez, ¿no? Es decir, nosotros reconocemos que puede ser sensato ir buscando sustitutos para los combustibles fósiles, no solo porque contribuyan al efecto invernadero, sino sobre todo porque son contaminantes. El CO2 no es contaminante, pero sí lo son, por ejemplo, los benzopirenos o el óxido de nitrógeno y otros resultantes de la combustión de combustibles fósiles. Tenemos compromisos internacionales a nivel europeo y a nivel mundial que nos obligan a reducir emisiones y, sobre todo, los combustibles fósiles son finitos, se agotarán alguna vez. Es cierto que estamos muy lejos de su agotamiento, pero es necesario encontrar alternativas, pero encontrarlas de manera racional, sin histeria, sin paranoia, esa paranoia en la que ha caído gran parte de la sociedad occidental y sin ningún fundamento científico. La idea de la emergencia climática. Nosotros no consideramos que exista ninguna emergencia climática. Ya digo, esa exposición de motivos alternativa expone los principios en los que nosotros habríamos basado la política energética. Principios tales como la compatibilidad entre la sostenibilidad ecológica y la competitividad empresarial, que va a quedar muy perjudicada la competitividad empresarial por las medidas de esta ley. No ser más papistas que el Papa, es decir, no llegar más lejos que los objetivos prescritos por la Unión Europea, que se utilice el concepto de emisiones netas, es decir, directas e indirectas, la neutralidad tecnológica del Estado. El Estado no es omnisciente, no sabe qué tecnologías a finales del siglo XXI serán capaces de compatibilizar mejor la sostenibilidad económica con la ecológica, no debe ser neutral entre las distintas energías, cosa que no es en esta ley. La fiscalidad verde no debe implicar subida de la presión fiscal total, por tanto, si hay impuestos verdes, debe bajarse impuestos por otro lado. Bien, ninguno de estos principios es respetado por la ley, por tanto, nosotros consideramos que va a resultar desastrosa para la economía española, van a resultar especialmente afectados la industria automovilística, la industria conservera, el sector agropecuario, el transporte por carretera, pero no solamente eso, es la economía española en general, se verá afectada la competitividad de las empresas en general, porque se va a encarecer la energía. Por otra parte, se van a tener que hacer inversiones millonarias si se quieren alcanzar los objetivos. El propio PNIEC reconoce la necesidad de 241.000 millones de euros en inversiones. No se ve de dónde van a salir en un contexto económico como el actual, en que tenemos un déficit público del 11% y la deuda pública se nos ha ido a 120% sobre el PIB. Se encarecerá la energía, ya digo, resultará afectada la productividad de las empresas y, por tanto, su capacidad de crear empleo. El Energy Modeling Forum, que es una entidad, un think tank ambiental económico muy serio, ha reconocido que para alcanzar un objetivo de 40% de reducción de emisiones para 2030, la Unión Europea tendrá que asumir una penalización de 1,6 puntos en su PIB. Es decir, el PIB de la Unión Europea será en 2030 1,6 puntos inferior a lo que habría podido ser de no acometerse estas inversiones, ¿no?
Y todo eso para conseguir una reducción de solo un 4% de las emisiones mundiales, porque la Unión Europea, y esto es importante saberlo, solo es responsable de un 10% de las emisiones mundiales. China, por ejemplo, es responsable de un 30% y la India es responsable de un 7%. Sin embargo, China y la India no dejan de abrir nuevas centrales de carbón, que son enormemente contaminantes. No he visto nunca al movimiento ecologista presionar a China o la India para que tengan una política energética más sensata. Pero lo más importante es que nosotros, me parece, somos el único grupo político que no comparte el dogma de la emergencia climática. Esto es muy importante. Hace unos minutos el portavoz de Bildu decía nada menos que el cambio climático era la gran amenaza que pesaba sobre la supervivencia de la humanidad, que estaba en juego la supervivencia de la humanidad. El cambio climático en ningún caso es una amenaza para la supervivencia de la humanidad, es simplemente uno más entre los muchos problemas que tiene planteada la humanidad y no es de lejos el más importante. No es ni de lejos el más importante. William Nordhaus, premio Nobel, en un estudio muy detallado, calcula, es decir, ateniéndose al escenario intermedio del IPCC, es decir, subida de 2,6 grados centígrados para el año 2100 respecto a la temperatura actual, bien, calcula que eso implicará una penalización de 2,9% en el PIB de 2100. Es decir, en 2100 seremos muchísimo más ricos que ahora, pero eso sí, un 3% de lo que hubiéramos podido ser si no hubiese subido la temperatura 2,6 grados. Por tanto, es un problema, pero de ningún modo es el fin del mundo, que es como se está pintando. ¿Quién decretó que la temperatura óptima para la humanidad fuese la de 1850? Desde 1850 la temperatura ya ha subido algo más de 1 grado, sin embargo no parece que nos haya ido tan mal en el siglo XX y principio del XXI, ¿no? De hecho, ha sido el periodo de más rápido progreso para la humanidad. Pues bien, cuando suba 2,6 grados más a lo largo del siglo XXI, los efectos no tienen por qué ser desastrosos. De hecho, serán efectos mixtos, algunos positivos, algunos negativos. Por ejemplo, según la revista The Lancet, hoy día mueren de frío 17 veces más personas que de calor, ¿no? Luego, que se caliente un poquito el planeta, para empezar a reducir las muertes por frío. Es conocido que el CO2 tiene un efecto fertilizador y el planeta es hoy más verde gracias al CO2 que hace unas décadas. Concretamente, más de la mitad de la superficie de la Tierra, según estudios por satélite, está más verde, tiene más vegetación que hace 25 años. Solo un 4% de la superficie de la Tierra se ha vuelto más árida. Esto parece deberse al efecto fertilizante del CO2. Por cierto, esto afecta también a España, cuya masa forestal ha pasado de cubrir un 27% de la superficie nacional en 1990 a un 36% en 2016. Hemos ganado 9% de masa forestal. Efectos sobre la agricultura. La propia FAO reconoce que si se sube la temperatura al ritmo previsto por el escenario intermedio del IPCC, pues bien, en 2080 la producción agrícola mundial será un 41% más alta que la actual. Un 41% más alta que la actual. Y si no subiera la temperatura, sería un 44% más alta que la actual. Es decir, una vez más lo que nos jugamos son 3 puntos, un 3% más o menos de producción agrícola, una producción que en todo caso será muy superior a la actual. Esa es la verdadera dimensión del problema del cambio climático. Los efectos más dramáticos de los que se habla, inundaciones, subida del nivel del mar. Bien, en el peor escenario estaríamos hablando de una subida del nivel del mar de 60 centímetros para 2100. Será un problema perfectamente gestionable por nuestros descendientes, porque eso se soluciona con una cosa llamada dique, que está inventada desde los egipcios, ¿no? Los diques. Media Holanda vive hoy día por debajo del nivel del mar. No parece que eso haya afectado a la prosperidad de Holanda. En la ciudad de Londres casi 1 millón de personas viven por debajo del nivel del mar, pero no solo en países ricos. En la provincia vietnamita de An Giang, más de la mitad de la población vive por debajo del nivel de marea alta. Y esto es resoluble mediante diques que requieren una inversión. De ahí la penalización económica a la que me refería antes, de un 3% para 2100. Pero de ningún modo el fin del mundo. Sin embargo, ustedes están reaccionando como si esto fuese un asteroide que se acerca hacia la Tierra y la va a destruir. Bien, este es nuestro punto de vista. Me parece que es claramente alternativo respecto al compartido por todos los demás partidos. Gracias.